o lo que debiera hacer, en términos quizá éticos, es incrementar la posibilidad de unir lo que son deseos y anhelos sociales, es decir, expectativas sociales, a propuestas e ideas de un político, ¿no? O sea, lo que hace un consultor político, entre muchas otras cosas, es utilizar el marketing político, pero no es lo único. El marketing político ya hoy satanizado, ¿no? Me decía un amigo que la diferencia del marketing cuando vendes un shampoo y un político es que el político habla, ¿no? Entonces tú puedes diseñar una estrategia y a la mera hora ¡zas!, ¿no? Entonces, y un shampoo no habla, ¿no? Pero lo que se busca como consultor político básicamente es acompañar a un político en todo un proceso de conexión con la gente. Es decir, hoy la política en América Latina en general encuentra una de sus grandes crisis, una crisis de representación política. Es decir, el discurso político va por acá y los deseos de la gente va por acá. Es decir, existe una desconexión abismal. Entonces, esta desconexión, muchas veces los consultores políticos sí las llenan como vendiendo shampoos. No es lo ideal, ¿no? Entonces, aquí es donde quizás hasta podríamos categorizar tipos de consultores, ¿no? Los que venden, los que únicamente utilizan ese vacío de representación para sacar a candidatos arriba de un caballo y con bigote, y otros que en realidad se encuentran que lo que existe en México es que no hay representación de las grandes mayorías, ¿no? Y que el discurso político sí se puede convertir en una herramienta de representación política. Entonces, la opinión, ¿cómo se hace esto? Es decir, es de metodologías a metodologías, cómo generar discurso político, cómo generar ideas políticas, ¿no? Pero además que no sean externas al político, ¿no? No le podemos decir, di esto, ¿no? Porque el discurso de Obama, por ejemplo, fue hecho para Obama. Si a mí me dan el discurso de Obama ahorita y me pongo aquí afuera a convocar a la gente, pues no va a funcionar, ¿no? Entonces, los discursos políticos y los consultores políticos de una categoría, de cierta categoría, no sé si es la palabra cierta categoría, pero ciertos consultores deberían tratar de exponenciar las virtudes y ya las características de ciertos políticos para lograr comunicar mejor. A fin de cuentas, un consultor, una de sus áreas, sí es la comunicación. ¿Qué utilizamos? La opinión pública, pero sobre todo el entorno. Y aquí es donde los medios importan. Los medios de comunicación y la noticia, son fuente, insumo para nosotros diseñar estrategias y son al mismo tiempo pues, el canal por donde se va a desarrollar la estrategia de comunicación en este caso, ¿no? Y todas, ¿no? Es decir, un político que no aparece en los medios simplemente es un político que no existe. Entonces, dicho esto, cuando me invitaron a dar esta plática, me sugirieron que les platicara sobre qué es lo que un consultor quiere saber de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué le hace falta? Esto me llevó en primer lugar a hacer una profunda reflexión sobre el papel protagónico que los medios de comunicación en términos abstractos han tenido en la dinámica de cambio en México, del papel protagónico que han tenido en tratar de fortalecer los canales de representación entre políticos, candidatos o ciudadanos. Y realmente no existe un canal más eficiente para que los votantes, en ese sentido como consumidores de información, de diferentes opciones, de formadores de opinión, no hay mejor forma para evaluar, para juzgar, para valorar o para desechar de plano un político que lo que obtienen de los medios de comunicación. En primer lugar, les decía, la información que ustedes proporcionan es un insumo para la toma de decisiones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros muchas veces analizamos la agenda mediática, se sabe cuáles son los atributos, las oportunidades de cierto personaje, y entonces nos colgamos de la agenda mediática, o sabemos qué espacios existen en la agenda mediática que los medios pudieran tomar, ¿no? Nos marcan, digamos, los espacios vacíos para la oportunidad temática, para nosotros generar cierta noticia, pero además de una forma malévola, ¿no? Porque muchas veces la generamos de tal forma que ustedes no puedan aguantar la tentación de tomarla, ¿no? Y es aquí donde voy a empezar a desarrollarles la idea de por qué esto entra en ciertas contradicciones, ¿no? Pero además, ustedes nos proporcionan información, como decía Arturo, que nos funciona como un mecanismo para el seguimiento de la estrategia de los adversarios. Todos los políticos, al menos todos los que tú sacaste que salen hasta arriba, tienen una estrategia detrás.
Es decir, ustedes son insumo y son el objetivo al mismo tiempo. Son el objetivo del consultor, entre varios objetivos que tiene, ¿no? ¿Qué busca un consultor de ustedes? Es que sería un poco, la respuesta es obvia, ¿no? Que la estrategia diseñada funcione, ¿no? Que yo les diga, esto es lo que queremos decir, y que ustedes digan, perfecto, lo voy a sacar, ¿no? Sería algo ilógico, ¿no? Pero eso buscaría, ¿no? Si me dijeran, ¿qué les puedo pedir? Pues que saquen lo que quiero, ¿no? Un político les diría lo mismo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué? La ciencia política, y aquí, bueno, yo soy politólogo, lejos de ser periodista, les decía, ha dado pasos muy importantes en estudiar a los medios de comunicación. Y aquí no voy a hacer un recuento, pero les voy a esbozar. Algunos, por ejemplo, estudian los valores, las convenciones que existen en el ámbito periodístico, es decir, el código ético, qué tanto varían país por país, por ejemplo, ¿no? Hacen un tipo de análisis comparado. Se trata también de estudios normativos del quehacer periodístico, lo que está bien que haga un periodista, lo que está mal que haga un periodista. Ustedes, como todas las profesiones, pero ustedes en especial, tienen un código ético, como los médicos tienen un código ético, los abogados tienen un código ético, un código como profesión. El periodismo tiene un código ético muy, muy, muy claro, ¿no? Otros estudios más bien se enfocan en cuál es la rutina, la organización de los periodistas para cubrir la noticia. Otros estudian, por ejemplo, el lado simbólico de la forma en que se genera la noticia, cómo se genera la noticia, las ilusiones, las imágenes que provoca, el impacto de la noticia en la toma en el votante, por ejemplo. Sin embargo, es muy poco todavía lo que se conoce, por ejemplo, en el caso de México, básicamente nada. ¿Qué es lo que ocurre en los países en reciente transición democrática? Es decir, ¿qué cambió realmente? Obviamente van a decir, hay respuestas obvias, pero es decir, ¿qué cambió en la relación entre tres agentes independientes? ¿Qué cambió entre el periodista, el político y el consultor, pues sería aquí con el político, y la sociedad? ¿Qué es realmente lo que cambió? Y bueno, sin duda uno de los principales cambios en los últimos, digamos, 30 años, es que los medios de comunicación fueron dejando atrás lo que llamaría afiliación informal a algún partido político, ¿no? Ahora, esto no era únicamente en México. Si uno revisa Estados Unidos a principios del siglo XX, sucedía lo mismo, ¿no? Por aquí tenía algunos datos de cómo el Chicago Tribune, un periódico de Chicago, un analista que hizo un estudio sobre todas las notas publicadas desde 1900 hasta 1990, 90 años de cobertura, ¿no? Los gringos muchas veces no tienen nada que hacer, se ponen allá. Entonces, 90 años de cobertura, y se dio cuenta que la cobertura favorable al Partido Republicano era 10 veces más que la del Partido Demócrata. Es decir, en Estados Unidos también, pues el periodista pues, tenía una afiliación partidista que determinaba el contenido noticioso, ¿no? Como periodista, ¿no? Los medios, sin embargo, sí se fue dejando esta afiliación informal por diferentes razones que se van a ir esbozando, y sí se convierten el periodismo en general en uno de los protagónicos de la transición. Ninguna estructura electoral de ningún partido hubiera podido crear a un Vicente Fox, a un López Obrador. Es decir, es muy difícil entender el cambio político en México si no se toman en cuenta a los medios de comunicación. Sería imposible, ¿no? Una vez, y le contaba ahorita a Luis Medina en el coche, estaba yo con el coordinador de una campaña y le decía, no, entonces la estrategia de comunicación y que el eje rector y el discurso y el mensaje. Y entonces acaba y dice, pero de estos políticos pues como de hace 40 años, ¿no? Dice, no, bueno, lo que el doctor Sirvent, muy interesante, es formidable, pero quiero decirles que la parte de comunicación explica 2% del voto. No debemos de olvidar que las estructuras y las bases